Buenas noches, amada Iglesia Diestra de Justicia. Dios te bendiga. Qué bueno poder tener una oportunidad más para poder compartir palabra de Dios. Queremos ser lo más breve posible en este día, no queremos robarte mucho tiempo, pero sí es nuestro deber poder compartir la palabra santa y clara del Señor. Pero antes de eso, vamos a hacer una oración, pidiéndole al Señor que hable a nuestras vidas, que esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestros corazones y que podamos ponerla por obra. Señor, te damos muchas gracias una vez más por poder estar delante de tu presencia junto con los hermanos de la Iglesia Diestra de Justicia, junto con los amigos que se suman en esta noche. Te adoramos, Señor, primero te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti. Señor, y queremos que tú en esta noche hables a nuestras vidas, Señor, y que podamos no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor, tu palabra que siempre es clara, tu palabra que siempre es contundente y que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Estaba pensando y considerando que este es un tiempo muy particular el que estamos viviendo, donde cuesta muchísimo que los hijos obedezcan a los padres, cuesta que el ser humano pueda de alguna manera adaptarse a este tiempo que nos toca vivir diferente. Ahora, quiero aclararles algo, no es solamente este tiempo, sino que con este tema o esta palabra específica que voy a estar compartiendo con ustedes, siempre nos costó, pero en esta oportunidad o en este tiempo puntual que estamos viviendo como sociedad, inclusive como iglesia, nos está costando un poquitito más. Nos cuesta a nosotros como seres humanos poder obedecer a las autoridades gubernamentales, y aún a los cristianos nos cuesta muchísimo obedecer a la voz de Dios, a lo que Dios nos indica. Él puede hablar directamente a nuestras vidas, a lo profundo de nuestro corazón, o puede utilizar a los pastores, a los líderes, a hermanos, amigos en el Señor que quieran enseñarnos, que quieran ayudarnos, que quieran guiarnos. Y nos cuesta muchísimo obedecer. Entonces, en esta noche voy a estar compartiendo sobre esta palabra, sobre la palabra obediencia. El miércoles pasado pudimos hablar de la integridad, pero hoy vamos a hablar de la obediencia. Y estuve buscando alguna definición de la palabra obediencia. Y el término de obediencia, con origen en el latín obodoentía, está relacionado con el acto de obedecer. Es decir, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien nos manda hacer algo. No te olvides esto, respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien nos está mandando hacer algo. Es también la obediencia a recibir una instrucción, es recibir una corrección, es recibir provisión y protección por medio de los padres, de las autoridades civiles, de los líderes de la iglesia y aún de nuestros jefes, aquellos que están trabajando en lo secular. Y me fui un poquitito más, a indagar un poquitito más en el diccionario bíblico, el significado de la palabra obediencia, la palabra hebrea sama, que significa escuchar inteligentemente, estar atento, responder a un llamado, dar un consentimiento. ¿Cuánto cuesta? Hoy en día cada uno quiere hacer lo que quiere, como le parece, y nos cuesta muchísimo obedecer, acatar las órdenes que se nos da, y lo vemos aún en la sociedad, lo vemos cuando salimos a la calle, mucha gente uno ve que no obedece, que hace lo que quiere, y es muy feo y muy difícil poder manejarse
Por eso quiero en esta noche compartir solamente 2 puntos con vos. Y el primero es que podamos entender, que tengamos entendimiento de lo que es la obediencia. La obediencia es la sumisión sabia a la voluntad de aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. Cuesta muchísimo obedecer a nuestras autoridades eclesiásticas, a nuestros pastores. Nosotros tenemos en nuestra organización de la Unión de las Asambleas de Dios, tenemos a nuestro presbítero, tenemos al superintendente, tenemos al presidente, al vicepresidente, y tenemos que acatar las órdenes que se nos dan. Tenemos que obedecer, nos conviene obedecer. Debemos ser sumisos, porque actuamos con sabiduría cuando así lo hacemos. La verdadera obediencia, amado amigo, amada hermana, amado hermano, es una actitud más que una acción. ¿Y cómo es esto? Es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse o a obrar. Si yo no tengo una actitud de obediencia, no voy a poder actuar en base a lo que se me pida. La obediencia es motivada por el hecho de que Dios obra por medio de la estructura de autoridad y que cada persona, acuérdese esto, cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios por cada decisión que hayamos tomado. En la Biblia Dios usa el caballo no domado y el mulo obstinado como ejemplos de la terquedad. En el Salmo 32:9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Sabe que el mulo ha llegado a ser sinónimo de un espíritu contrario a la obediencia? De ahí nace esta expresión terco como una mula. ¿Vio que a veces cuando uno le dice, inclusive a nuestros hijos, le decimos, tenés que obedecer, y son tercos y no quieren, no vengas tarde, mirá que la calle está difícil, o mirá que hace frío, llévate la campera, llévate el abrigo, y a veces son tercos. Y Dios, de alguna manera, nos está a nosotros hablando fuerte, y nos está comparando con un mulo. Es fuerte lo que estoy compartiendo, porque somos tercos. El mulo dice que no tiene entendimiento, y nosotros sí tenemos entendimiento, pero nos cuesta obedecer. La obediencia implica un doloroso quebrantamiento de la voluntad, pues aún Jesús, aunque era hijo, acuérdese esto, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto podemos ir a Hebreos capítulo 5, el versículo 8, que dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió a obedecer y quiere que nosotros también aprendamos a ser obedientes. Quiero hablarles de la reina Esther. La reina Esther ilustró el espíritu de obediencia cuando fue a la presencia del rey, quien además era su esposo. Dice que lo escuchó con atención e hizo una apelación sabia que iba en contra de las órdenes originales del rey. Usó la sabiduría, pero antes de actuar, de embalarse, de hablar, escuchó al rey. Tuvo un espíritu dócil, un espíritu apacible, un espíritu de obediencia ante el rey cuando se presentó. Lo segundo que quiero compartirles es cómo ordena Dios la obediencia. Y vamos a estar compartiendo algunos pasajes bíblicos que después usted, al finalizar esta parte de la prédica, del sermón, va a ver ahí en la página
todos los pasajes bíblicos que vamos a estar poniendo para que usted no se olvide de ninguno de ellos de lo que estuvimos hablando. Lo primero que en Hechos 5:29 usted va a tener es que debemos ser, por sobre todas las cosas, obedientes a Dios. Muchas veces Él nos va a mandar a hacer cosas que no nos va a gustar. A nadie le es fácil esto. Muchas veces el Señor te va a pedir que tenés que perdonar, que tenés que amar a aquellos que te lastimaron, a aquellos que te dañaron. Y vos te conviene obedecer. Porque cuando vos obedeces al Señor, el Señor te bendice, el Señor trae paz. Y si tuviéramos que hablar del perdón y podemos perdonar a aquel que nos lastimó, aquel que nos dañó, que nos hizo tanto mal, automáticamente somos liberados nosotros y dejamos en libertad a esa persona también. Porque si nosotros no podemos perdonar, no podemos amar a aquellos que nos hicieron mal, estamos desobedeciendo a lo que la palabra de Dios nos enseña y que tenemos que amar. Amar a nuestro prójimo, amar a aquel que está próximo a nosotros, amar a aquel que en tanto mal nos hizo en algún momento. Lo tenemos que amar. Lo segundo es, a los hijos les habla y a nosotros nos habla que tenemos que ser obedientes a nuestros padres. En Efesios 6, del 1 al 3, usted lo va a encontrar. Yo también fui niña, yo también fui adolescente, fui una joven, y muchas veces yo perdí a mi mamá muy jovencita, muy chiquita, a los 12 años, pero tenía a mi papá, tenía a mis hermanos mayores, aún a mis cuñadas, que quizás en alguna oportunidad me decían algo o me mandaban a hacer algo que no me gustaba. Pero aprendí lo que era la obediencia, porque en la obediencia está la bendición de Dios. Jovencito, jovencita que estás escuchando, niño, niña que estás escuchando, obedecé a papá y a mamá, hacele caso. Porque todo lo que papá y mamá te diga va a ser para tu bien. Porque papá y mamá nos educan y nos ayudan para poder desenvolvernos en la vida. Otro pasaje que quiero compartirte que está en Romanos 13:5, que debemos ser obedientes a nuestra conciencia. Muchas veces nosotros sabemos cuándo hacemos algo que está bien y cuándo hacemos algo que está mal. Nosotros lo sabemos y nuestra conciencia es como que pareciera que nos remuerde la conciencia. ¿Vieron? Como dicen muchas veces, ay, porque sé que esto lo hice mal y me trabaja y me trabaja. Sé obediente a tu conciencia, porque la conciencia te va a hacer darte cuenta de aquellas cosas que no están bien. Hebreos 13:7 nos habla de ser obedientes a los ancianos de la iglesia, ser obedientes a los líderes, ser obediente a las autoridades que el Señor puso para tu vida, para educarte, para enseñarte, para capacitarte, para ayudarte. Sé obediente. Otro pasaje en Tito, capítulo 3, versículo 1, que dice, sé obediente a tus autoridades civiles. Y hablábamos al principio que en este tiempo está costando muchísimo ser obediente a las autoridades. Entendemos que muchas veces hay autoridades y hay autoridades. Usted me entiende lo que le quiero decir. Pero usted sea obediente, haga caso, manéjese con rectitud, respete. Eso es lo que nos hablaba de la obediencia al principio cuando hablábamos del significado de la obediencia. Poder respetar, poder ser cauteloso, poder acatar la orden que se nos da. Otro pasaje más, y ya vamos terminando, es en Colosenses 3:22. Sé obediente a tu jefe, sé obediente a tu patrón, aquel que Dios permitió que esté por encima tuyo en tu trabajo secular, para que puedas hacer tu trabajo bien, con excelencia, y puedas ganar el sustento que tanto necesitas para tu familia.
necesitamos aprender a obedecer, necesitamos aprender a acatar las órdenes que se nos dan, principalmente la orden de Dios. Mira, amado hermano, amada hermana, cuando vos obedeces a Dios es muy fácil poder obedecer a las autoridades, tanto civiles como a las autoridades eclesiásticas, a los chicos, poder obedecer a los padres. Cuando somos obedientes a Dios en todo lo que su palabra nos ordena y nos manda, va a ser mucho más fácil poder acatar cualquier orden que se nos dé. Dios nos ayude en este tiempo a poder entender esto y a tener, como decía, esta actitud de obediencia para así poder ponerla en acción para que sea de beneficio para nuestras vidas. Señor, te doy muchísimas gracias en esta oportunidad por haber podido compartir con mis hermanos sobre esta palabra que tanto hemos escuchado hablar muchas veces y que podríamos hablar muchísimo de este tema, del tema de la obediencia, pero quiero, Señor, en esta noche que mis hermanos, con esto tan sencillo que hemos podido compartir, puedan, Señor amado, poner por obra esta tu palabra, que podamos aprender a ser obedientes a ti, Señor, a lo que tú nos mandas, a lo que tú nos enseñas, a lo que tú nos has marcado en tu palabra, Señor amado, que podamos obedecer, que podamos sujetarnos, Señor, porque sabemos que cuando hacemos esto vamos a tener beneficios, Señor, vamos a ser bendecidos, nos va a ir bien cuando podemos, Señor, tener una actitud de obediencia para luego poder ejecutar, Señor, la acción, lo que nos hayan mandado, lo que nos hayan ordenado hacer, Padre. Te doy muchísimas gracias por esta palabra que pusiste en mi corazón y que es mi deseo, Señor, que aquella persona que esté escuchándola, Padre, pueda, Señor, ponerla por obra y detenerse unos instantes a pensar si aquello que está haciendo es de tu agrado, si aquello que está haciendo es lo que le conviene. Oh Padre, bendigo a mi amada iglesia, bendigo a cada hermano, Señor, a cada hermana, Señor, que está escuchando esta tu palabra. Y aquellos amigos que se han sumado, Señor, en esta hora, que ellos también puedan aprender, Señor, que en la obediencia pueden obtener toda bendición. Te damos muchísimas gracias, Jesús. Amén y amén. Y no quiero despedirme sin antes saber que a lo mejor hay del otro lado alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha aceptado a Jesús en su corazón. Simplemente quiero pedirte que hagas esta sencilla oración conmigo y digas así: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Líbrame de todos mis pecados, bórralos y échalos a lo profundo de la mar, y nunca más te acuerdes de ellos. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia de la fe. Queremos recordarte, amado amigo, amada hermana, amado hermano en el Señor, que el sábado a las 21 horas nos volvemos a encontrar por nuestra página Diestra de Justicia y a las 22 horas vamos a estar conectados por la sala del pastor para poder tener un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda de la presencia del Señor. Y aprovechá en ese momento para hacer las peticiones y juntos con la iglesia vamos a estar orando. Que el Señor te bendiga enormemente. Bendecida semana.